Allinchamusas kachunku pichuchin parimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa walaylla kasani. Qankuna yachankichis ña España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypata sutiy Maggie. Kunan aparimusaykichis kay grupo ch'ila hatun nisqata imarayku paykuna wicharichimunku ashka videos kanalninmi chaymanta uchikitaman uchika wicharichimusani kunan videon qhawarikusun. Chantapis ñawiripusaykichis kay yachayta uchikitallanta ñawpaqtaña ñawirirqanchik imaynatachus paykuna kawsakunku kay kawsaypi kay takinninwan chayta ñawirirqanchis ashkataña kunan uchikitanta imarayku paykuna masapankuchu takinqanku kay Gastón Guardián chaytapis ñawiripusaykichis qankuna yachanaykichispaq pichus kay takiy runas hinallatataq parlarisaq Castilla qallupis runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a los artistas, al grupo Los Ch'ila Hatun, porque ellos han subido varios vídeos de los cuales voy subiendo poco a poco, como estoy haciendo con los demás artistas que han subido cantidad de vídeos nuevos. Hoy vamos a ver uno de esos vídeos y también voy a leerles un poquito de su biografía de tanto de Ch'ila Hatun y Gastón Guardia, porque ellos hacen un feat con Gastón Guardia en esta canción. Para que ustedes se enteren de quiénes son, y porque anteriormente ya hemos leído de Ch'ila Hatun una biografía ya un poquito más extensa, pero les leeré lo más resumido para que así no se haga muy largo el vídeo, porque tengo que leer un poquito también de la biografía de Gastón Guardia. Bueno, empecemos. Inicios. Ch'ila Hatun nació el 15 de enero del 2005 en Cochabamba. Discos América Sur 2008, Kanchay es Luz, Kanchay 2010, Rompiendo Fronteras 2013, canciones. Actualmente cuentan con 36 composiciones propias en ritmos de guaño, Taquirari, Diablada, Tinku, Saya y entre otros. Ch'ila Hatun quiere decir en quechua de pequeño a grande en castellano, ¿no? Ahora vamos a ver la biografía de Gastón Guardia. Dice: Gastón Guardia Bilbao nació en Cochabamba el 26 de mayo del año 1959, hijo de Alfonso Guardia y Gladys Bilbao. Es un músico, cantante y compositor boliviano integrado del grupo Los Carcas. En el reconocido grupo Los Carcas toca los instrumentos de viento, siendo su especialidad las quenas y zampoñas. Eso sabemos muy bien porque él, debe tener unos pulmones tan grandes que toca unos instrumentos y los hocicos de todos los tamaños habidos por haber, ¿no? Sabemos la gran trayectoria que tiene en el grupo Los Carcas. Ahora sí nos vamos a ir a ver el video. Ch'ila Hatun va a cantar Tomás Catari feat. Gastón Guardia. Tomás Catari, ya les comentaré quién es. Primero escucharemos un poquito la canción. Según a eso les comentaré algo de Tomás Catari. Con respecto a la canción, lo que yo sienta, lo que entienda, voy a comentarles. Ustedes ya saben eso. Ustedes también pueden hacer lo mismo, ¿no? Lo que ustedes sepan de todos los integrantes, de si han ido a algún concierto, todo lo que sienten, eso es importante expresarlo y dejar en la caja de comentarios. Qankunapis llaqtamasis uyarikunkichis sumaqta qankuna astawan yachankichis noqamanta chayta chaskita hina apachimuaychis noqa ñawrinaypaq chayman hina noqapis qillqamusqaykichis ama qhipakuychischu ñawpaqman apananchis tiyan kay takiy runanchista kunan uyarikuna qhawarikuna. La historia continúa. ¿Por qué dice la historia continúa? Porque los Carcas, obviamente que tenían que dejar un legado, ¿no? Pese que en los Carcas ya está la segunda generación, se puede decir, de integrantes, porque la primera está entre Gastón Guardia y Elmer y Gonzalo. Y luego la segunda generación ya es Makoto y los demás integrantes, ¿no? También está los que están ahora mismo aquí detrás, no sé si están en el proyecto Kuntur, que era de su hermano Wilson, ¿no? Wilson Hermosa.
No lo sé. Por eso cuando empezaron los Chilahatun a cantar, por eso pusieron la historia continua, porque con ellos continúa el folclore de los carcas como si fuera un legado, ¿no? Y llevan un peso muy grande estos jóvenes, porque representan también a unos grandes de la música de Bolivia, porque es evidente que hay otros grupos también grandes. Eso hay que también saber reconocer. Es por eso que la historia continúa, eso es lo que quiere decir. Ahora, Tomás Catari, letra y música, Gastón Guardia. Kankuna llaqtamas suyarisawnkichis, imaraykuchis ninkay sumaq yachay rinantiyan hasta ñawpaqman. Imarayku paykuna kay sumaq folcloreta apanku kay karkas unayña takinku sumaqta paykuna Bolivia sutinta ñawpaqman apanku. Chayman hina paykuna awichismanña tukusanku chayman hinataq paykuna kinsallaña, Gastón, Elmer y Gonzalo. Chayman chay primera generación nisunman, y eso, segunda ña, primera generación. Chaymanta hamun Makoto, chanta bateristas tukuy chaykunasqa segunda generación ña, chaykuna chayraykus sapakuti wakinkuna grupuspi waq integrantes churanku imarayku wakinkuna mana onqonku, wakinkuna wañupunku, chayman hina churanku. Kunan imaraykus kay taki watman wiñan, kay imaynatachus wawasninku qallarimunku taki, chayraykus kay la historia continua ninku, chayraykus chayta nirimunku. Noqaku sisqa kani imaynatachus kay hatun taki runa sumaq kunan kay wawasninpi kay taki wiñanqa. Hinallatataq nima ancha llasa q'ipin paykunaqta imarayku tatasninku ancha hatuchis, chayraykus hina. Chantapis nin kaypi Tomás Catari, letra y música Gastón Guardia. Imarayku chayta nin Gastón chayta qillqarin tukuy imata kunan uyarikuna, leyendas y mitos que vuelven de ayer. Bronce el color, espíritu aymara su voz. Los Andes te vieron nacer. Es como dice, ¿no? El gran Collasuyo. Collasuyo se trata pues a todo lo que es la parte andina de Bolivia. Como a la mayoría de nosotros que somos andinos nos llaman collas, luego hay a la parte oriental se les llaman cambas, ¿no? Y así sucesivamente. Pues en el Collasuyo nació Tomás Catari, un hijo de bronce, como se puede decir, porque es Potosí, un centro minero, ¿no? Toda la ciudad, se puede decir, y entre todos sus pueblos hay mucha minería. Es donde nació Tomás Catari, si no me equivoco, en Ayllu San Pedro de Machaca, ¿no? El norte de Potosí. Es donde nació y esta canción es dedicada a él, ¿no? Eso es lo que por el momento les voy a comentar, y ya luego voy a comentarles más. No ganin ni llasta más kay taki nin kay collasuya ni maraykuchis collas ni manchis kay tukuy andino kay La Paz, Potosí, Oruro, chaykunas puro collas ni manchis. Kay waqlatutaq kambas ninchis imarayku orientales, ¿sí? Chay imagina riqsinakunchis chay sutiswan. Chantapis chay norte Potosí imarayku nin runa bronceman kanki. Imarayku chaypi rikhurimurqa kay Tomás Catari kay minero hina nisunman. Minero wawan hina imarayku norte Potosípiqa mineros kaqa. Y tukuy laya llaqtaspi tiyan minería. Chayraykus hina takimunku. Chay ancha cosa kay taki noqaman sonqoyta chamun hatarikunapaq hina tusurikunapaq waqarikunapaq hina uyarinallapuña. Hermano Catari Tomás, recuerdo tus días de luz y esplendor. Guerrero te das forjando tu
tierra nuestra que un día floreció. De tus manos, labrador, hoy renacerá. Vuelven los recuerdos de la oscuridad, sueños y canciones hablan de ti. Ahora les voy a comentar de Tomás Katari. Tomás Katari nació en 1940 en el pueblo Ayllu San Pedro de Chayanta, Norte Potosí. Este era hijo, pues, ya hispano-andino, se puede decir, ¿no? Porque ya era mezcla de culturas, no de razas, culturas, porque raza hay una, solamente que somos humanos, no hay robots, no hay extraterrestres, no hay nada, humanos. Él se levantó porque había abusos de otro, ¿cómo se puede decir? De otro dirigente que usurpó, se puede decir, ¿no? Ese cargo de otra persona que tenía que ser Tomás Katari. Usurpó y esa persona tenía apoyo de los hacendados, de todos esos. Al cobrar impuestos les cobraba a todos nuestros hermanos indígenas el doble. Y él estaba harto de eso. Entonces arma una rebelión, ¿no? ¿Cómo les puedo decir? Organiza entre otros hermanos así una rebelión y va hasta Argentina, cuando llegó el virrey en Argentina en esa época. Y en esa época, pues, nuestros hermanos indígenas no tenían ni derecho a montar a un caballo, no tenían derecho. Era injusto, pero no tenían derecho. Entonces, ellos fueron desde Norte Potosí hasta Argentina a pie. Y en todo ese trayecto, pues, ha sido ayudado por nuestros otros hermanos campesinos de todos esos pueblos hasta que llegó a Argentina. Y es cuando él gana toda esa rebelión. Es por eso que se canta esta canción, porque él ha hecho un cambio desde entonces. Hay muchos personajes en la historia que han hecho muchos cambios para bien de todo el pueblo boliviano, se puede decir. Eso es lo que puedo comentar como resumen, porque el que usurpó su puesto era Blas Bernal, ¿no? Otro indígena, pero ya también hispano, indígena se puede decir, el que usurpó. Eso es lo que puedo comentar con respecto a Tomás Katari. No hanini llaqtamas iskay Tomás Katari uyarisankichis maynatachus takimunku, ay, sumaq yuyarikunku kay sumaq runata ni suma imarayku pay rikurimurqa kay uqwaranqa qanchispacha tawa chunkayuq nisuman, chaypi rikurimunqa kawsaypi kay ayllu San Pedro chayantapi hina mana yuyarinichu astawan, kay Potosí San Norte Potosípi karisan chaymi rikurimurqa. Chayqa kay Tomás Katari hatarikurqa imaraykuchus waq llaqtamasin nisuman waq runamasin Blas Bernal sutikuq. Chayqa suwanman karqa llank'ayninta, pay llank'anan karqa, pay impuestos cobranan karqa. Payqa suwan chay llank'ayninta imarayku chay hacendados, chaykunas patrones, chaykunas chay runa Blas Bernalman yanapaq kanku, chayraykus hina ruwaq chay llaqtamasisninchista impuestos askha cobraraq, chayman hina sayk'usqa kay Tomás Katari kaspa rebelión hatarikun, mana hinachu kanan tiyan, qankuna mana sumaqtachu llank'asankichis. Chay payqa rirqa hasta Audiencia Potosíkama, chaymanta kutirimurqa, chayman kutimuspa Argentina kama chakipi rin imarayku mana chay pacha kay hermanos indígenas caballupips montay atinankuchu karqa, imarayku munaqchu kanku. Chay montananku patrón tapis mañaq kanku permisuta hina, mana sumaqchu chay kawsay karqa. Machay qhipachinchu kay Tomás Kataritaqa nin imapuni kasqa noqa risaq chakipi puririsaq hermanosniwan hatarikuytawan runamasisniwan rin chakipi hasta Argentina, maypi Argentinapi karisarqa kay virrey chaykama rin chakipi chaytawan chaypi denunciamun kay Blas Bernalta chaypi
Chaymanta pacha rebelión hatarin chaypaq sumaq kawsay tukuy kay bolivianuspaq chayta pay mañamurqa charayusk kay taki yuyarikun payman kunan qankuna imatachu yachankichis nimuycha nuqa yachashqallayta nimusqani kunan uyarikuna. ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde estás? Hoy sigue tu lucha y razón, tu historia forjada con sangre y valor. Guerreros sin voz, runa, catarito más. Ahora escucha mi voz, unidos debemos luchar. Se hace preciso volver a emprender. Mujer, ve a buscar tu hombre y su libertad. Quiero que este canto sea un pronto despertar a la vida y al amor, porque somos dos. Grande, grande, grande. Gastón Guardia con esta letra se ha lucido, ¿no? Pide unión, pide que tanto hombre como mujer vayamos juntos, solo pensamiento, un solo mirar. ¡Buah! A mí estas canciones me hace vivir, me hace pensar, me hace entender muchas cosas de lo que han hecho nuestros antepasados por nosotros y nosotros pues tenemos la comodidad, lo que ellos no tenían. Pero pese a eso aún seguimos todavía luchando por quitar mucha corrupción en muchas instituciones, y no sé realmente si estamos unidos, ¿no? No lo sé. Pero esta canción a mí me llena de energía, me llena de felicidad de pensar que hay grandes artistas que interpretan canciones que quizás no tenemos que despertar, como dice la canción. Espero que sí, que solamente eso digo, que despertemos para bien de los demás, para bien de todos, sin odio, sin rencor, porque ya no sé por qué tengo esa idea de que el rencor y la ira nos hace cometer muchos errores que quizás eso debíamos eliminar. Eso es lo que puedo decir. No gané ni las tamasis, kay Gastón Guardia, imaginatach kay taki, qelqerin takirin, sumaq. Chantapis kay Jonathan takisqan sumaqllataq. Ay, sunquyman chayarimun, chaymanta nin tukuy tantakunanchis tiyan, kamalla kananchis tiyan, qhawaywan, t'ukuywan, taskiwan, ñanllata purinanchis tiyan ñawpaman, warmi qhari hap'inakuspa, rikch'arinanchis tiyan. Puñusanchis, ama puñunanchischu tiyan, rikch'arikunanchis tiyan imaynatachus t'ukurikunapaq, qillqarinapaq, ñawirinapaq, yachay maskanapaq, tukuy ñawpaqman rinapaq. Nuqa kay uyarispa nuqa nini chay runamasinchis unay chay chika maqanakunku tukuy ima ruranku nuqanchis sumaq kawsay kananpaq. Nuqanchis sumaq kawsay kan, tiyan, imachus mana sumaq. Instituciones pipichus llamk'adores chaypis wallankuta. Chayta qhechuna tiyan, pampachina tiyan, imaynata nuqanchis yachaywan mañananchis tiyan. Nuqanchis mana yachaywan hatarikusun chayman, puñullasunpuni chayman, ni pi nimata ruwanqankuchu. Chayta nuqanchis t'ukurinanchis tiyan. Kunan uyarikunallapuni kay sumaq takiyta nuqaman sunquy buk hinata p'inkirichimun. Ya veo en tus ojos la estrella del sur, nos muestra el camino pronto a seguir.
¿Qué más puedo decir yo del grupo Chila Hatun y de Gastón Guardia? Son grupos muy multiinstrumentistas, se puede decir. ¿Por qué? Porque ustedes ven que ellos tocan de maravilla, tienen sus propios instrumentos, ellos lo hacen. Sabemos muy bien que uno de sus tíos hace los charangos, todo lo que es los instrumentos de guitarra, todo en familia en sí. Ellos trabajan muy bien, hacen sus propios instrumentos, como les digo, también exportan. ¡Guau! Son una familia muy grande y muy valorada en Bolivia. Yo no puedo decir más nada porque ustedes si no van a decir, sí, ella es de Bolivia, habla bien de Bolivia. No, prefiero que ustedes hablen lo que sienten de Bolivia, porque yo lo que siento ya he expresado. Yo no voy a calificar ni 100 ni 10, porque lo único que yo puedo es sentir, y si siento felicidad y me emociono con sus canciones, con eso yo creo que es suficiente para expresar lo que siento por los artistas de Bolivia. Como siempre, yo voy a dejar el link del canal de Chila Hatun para que ustedes vayan a suscribirse, a comentar, a dar like, a compartir con todas sus redes sociales. Así también vayan a escuchar sin ninguna interrupción mía esta canción. Disfrútenlo, que es una canción muy hermosa. No les digo yo solamente, sino la letra tiene mucho fundamento para analizar. Así de largo sería, pero yo lo que trato de hacerlo lo más corto posible, pero siempre me paso de 25 30 minutos, porque merece la pena hablar de cosas buenas, de historia y todo. Porque ¿de qué sirve que diga, sí, me gusta, qué bonito, ay, qué bonito? ¿No? No tiene sentido. Bueno, es mi comentario. No sé si ustedes también piensan lo mismo, pero así. Noqanini llaqtamasis kay qhawarikunchis imaynatachis paykuna takirikunku sumaqtari. Kay takiningripaq misk'i uyarikuni sumaq sunquypis puq nirikamun. Chantanini imatani iman kay Gastonmanta kay Chila Hatun paykuna sumaqta takinku, mana nuqa yachankichis mana coach vocal kanichu, paykuna imaynatachus kay sunquypi sintichin chay gustawan. Chantanini kay paykuna instrumentosnin ruwakunku, charangos, tukuy yawar ayllunkupi llank'arinku tukuy sumaq takiwan kay llank'ayninkun llawpaqman rinankupaq. Ichapis ninkichisman pay Boliviamanta chayrekus hina parlarin, mana chayraykuchu parlarin. Nuqa yacharishqay parlamun, ichapis qankuna astawan yachankichis parlamunkichisman kusachakaman. Chayman hina kaspan. Chaymanta nini nuqa sapakuti kay video qhawarikuspa uchikitallata nimuykichis yachashqayta. Ichapis kay video qhawaspa video astawan hatunkaman, Chayman hina no uchikitalla yasu hasta 25 ch'ininis media hora manña chayanchisña, Ichapis nuqa qhawariyman, ari k'achitu kay hina, qué lindo nispa, yasta chaypi tukukun 6 minutuspi, mana yachana tiyan takiyta qhawarikuyta uyariyta, chayman hina yachasun. Kunan kay kamalla, nuqa saqisaq kay link kay Chila Hatunmanta canalninman qankush rinaykichispaq, suscribikamunaykichispa, qillqarimunaykichispa, chaskita hina apachichis tukuy redes socialesniykichisman karuwaqllanaykichisman, kasuwaycha, garrotewan hina hamusqa wasiykichisman, chaypi garrotewan maqamusaykichis apuralla ruwanaykichis chayta, mañamuykichis imarayku nuqa chayta ruwani yanapanapaq kay takiq masisninchista, kay kamalla waq video kama llaqtamasis allinpachá.